en retinitis extensas. Y bueno, siendo así, entonces vamos a hablar sobre algunas de ellas. Siempre lo que estamos hablando fundamentalmente es patología que podemos encontrarnos, que por ahí en alguna circunstancia, como dijimos en el título, pueden encontrarse en la guardia. Y una de las patologías agudas que uno puede tener, por mala suerte, teniendo en cuenta de que esto es bastante infrecuente, la frecuencia de lo que es la necrosis retinal aguda es muy baja, es de apenas un caso por 1.600.000 habitantes por año, caso nuevo, o sea que realmente son pocos los casos, pero cuando hay mucho volumen, por ejemplo, en los hospitales oftalmológicos, esto puede aparecer. Y este tipo de lesiones, ya habíamos visto previamente que no se manifiestan como lesiones extensas de primera instancia. Empiezan como lesiones discretas, multifocales, periféricas, que van haciéndose más numerosas, las lesiones retinales, estas lesiones retinales blanquecinas, y se van extendiendo en forma circunferencial, generando entonces estas áreas extensas de retinitis. Una de las características que pasa es que, además de ser lesiones periféricas, cuando tienen algún tipo de progresión hacia posterior, suelen hacer este tipo de disposición en dedo de guante, que son características de estas lesiones. Y una de las cosas que sucede es que además es muy inflamatoria. Las imágenes de esta fotografía son tal vez muy claras, pero normalmente la necrosis retinal aguda se asocia a mucha vitreitis y a veces es difícil evaluar a través de la vitreitis con claridad la presencia de lesiones. Pero uno ve un área extensa, blanquecina periférica, que nos orienta a pensar en este tipo de lesiones. Y que se suele acompañar además de daño vascular inflamatorio, sobre todo a predominio arterial, como vemos en este caso. Fíjense, las arterias en este caso están rodeadas de material inflamatorio, suele estar acompañada de papilitis, suele tener una uveitis anterior muy significativa. Realmente uno ve una inflamación del segmento anterior importante. Y en los lugares donde se encuentra retinitis es común de encontrar algo de vasculopatía oclusiva, con hemorragias, como vemos en partes de las imágenes. Así como tenemos este espectro de las retinitis, que además tiene un comienzo realmente rápidamente progresivo y con síntomas importantes del inicio, tenemos este cuadro que también es rápidamente progresivo, pero la manifestación inflamatoria es menor en cuanto, fíjense que nosotros podemos ver el fondo de ojo clarísimo, podemos ver el nervio óptico perfecto, podemos ver el polo posterior perfecto, pero no tiene nada de vitreitis. Y este es el otro espectro de lo que serían las retinitis necrotizantes herpéticas, porque lo que vimos previamente, las necrosis retinales agudas, son lesiones que en general se asocian fundamentalmente a los virus de la familia herpes. Y dentro de este espectro de retinitis necrotizantes herpéticas, en el otro extremo tenemos este tipo de lesiones que corresponden a la retinitis externa necrotizante progresiva, que corresponde a pacientes que tienen una inmunidad profundamente deprimida, pacientes HIV en estadio de SIDA, y también puede darse en algunos pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué caracteriza a ese tipo de lesiones? Fíjense que los vasos están perfectos, no tienen nada de inflamación, no hay vasculitis. Y si uno ve las lesiones en la periferia, uno ve que las lesiones blanquecinas rodean a los vasos, pero no los terminan afectando. Fíjense lo que sucede aquí, en la imagen de la esquina derecha abajo. Lo que sucede es que se saltean los vasos y le da un aspecto a este tipo de retinitis en barro agrietado, que es característico de este tipo de lesiones. Una de las cosas que pasa además en el PORN o la necrosis retinal externa progresiva es que la visión decae mucho más de lo que uno podría sospechar desde el punto de vista de lo que ve en el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque el nervio óptico está afectado, ¿sí?
Y entonces, a veces estos pacientes terminan con una agudeza visual, pueden tener una agudeza visual de no luz, o sea, directamente perder completamente la visión. Y uno no ve la razón por la cual eso podría estar pasando, y tiene que ver básicamente con la afección del nervio. Con el tiempo, con la evolución, finalmente los vasos se afectan y terminan generando entonces una flebitis con hemorragias, como vemos en esta imagen de otro paciente con un PON. Así como tenemos este tipo de lesiones rápidamente progresivas, a veces el paciente puede consultar por miodesopsias. En este caso, esta mujer tenía un mes de evolución de miodesopsias en su ojo izquierdo, y cuando uno revisa el fondo de ojo, encuentra esta mancha blanquecina, que tiene, digamos, un aspecto como granular, como si uno se fija bien en relación a las otras eran placas blancas bien uniformes. Acá lo que estamos viendo son como un material granular. Tiene un aspecto granular esta retinitis, y en realidad también tiene poca vitreitis. Este tipo de disposición corresponde a la etiología por citomegalovirus. Es lo que normalmente sucede en los pacientes que tienen una inmunodepresión profunda, pacientes HIV en estadio de SIDA, también pacientes trasplantados. Esta señora, por ejemplo, tenía un trasplante renal, estaba tratada con Belatacept, estaba tratada con rapamicina, con mofetilmicofenolato, y ácido micofenólico, quiero decir, o sea, tenía una inmunodepresión profunda, y a partir de esa situación es que puede desarrollar este tipo de retinitis. Esto no lo desarrolla cualquiera, solo lo puede desarrollar alguien que tiene la inmunidad profundamente deprimida. Y así como tenemos estos casos, esta es una retinitis extensa, aunque no tanto, tendrá unas 6 áreas discales, y si se fijan bien, en el vítreo hay como unas pelotitas flotando aquí. Es una retinitis extensa en temporal superior, en un paciente que tiene unas pelotitas flotando acá en hilera, lo que se llama una cadena de perlas, que es característico de las infecciones fúngicas. En general, las retinitis extensas fúngicas se suelen dar por hongos filamentosos o dimórficos, es decir, aquellos que pueden ser filamentosos o levaduriformes en forma alternativa. Básicamente, este caso además se asociaba a una alteración mucocutánea importante. Fíjense los daños sobre la piel, en los orificios nasales, y acá falta la úvula, porque está pegada a la pared posterior de la faringe, de la orofaringe. Y entonces se estudió, ¿y qué es lo que se encontró? En este caso es esta retinitis extensa, esta endoftalmitis endógena fúngica con retinitis extensa, correspondía a un histoplasma capsulatum. Lo que estamos viendo acá es este hongo filamentoso con la presencia de macroconidias y microconidias. Esto es tras el tratamiento, donde vemos la lesión ya curada tras vitrectomía más anfotericina B y la utilización sistémica de itraconazol. Otra forma de retinitis extensa que uno tiene que tener también en la cabeza, sobre todo en pacientes añosos, en pacientes inmunodeprimidos, es esta forma que vemos aquí con bordes poco definidos, que corresponde a una toxoplasmosis ocular. Las formas atípicas de toxoplasmosis ocular que se ven en los pacientes añosos, más de 50 años, por la inmunodepresión fisiológica de la inmunidad mediada por células, así como también en los pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, puede generar este tipo de lesiones, que son lesiones que, si uno las trata, lo que sucede es que primeramente la lesión se va a aquietar generando una atrofia peripapilar. La otra vez hemos hablado ya sobre el tratamiento, instalamos el tratamiento y vemos esta atrofia perilesional, quiero decir, esta atrofia perilesional. Y entonces, pero una vez que dejamos de tratarla, sigue habiendo material inflamatorio. ¿Por qué? Porque
este centro necrótico tarda mucho tiempo en irse. Fíjense la secuencia. Aquí vemos cómo la atrofia va cada vez creciendo en cantidad y el centro necrótico se va reduciendo. Pero entre esta imagen y esta imagen hay 15 meses de diferencia. Y en ese tiempo el paciente libera material inflamatorio producto de la presencia todavía de este material necrótico, que poco a poco se va reduciendo. La sífilis puede ser otra causa de retinitis extensas, y esto es algo que parece una retinitis, pero no lo es, que en realidad, si uno se fija bien, las imágenes están por debajo de la retina principalmente. Y este paciente con PCRs negativas, serologías negativas, requirió una biopsia retinal, donde se puede obtener aquí la presencia de una tinción difusa con anti-CD20. Con lo cual lo que estamos viendo acá es un linfoma sumamente agresivo que también estaba comprometiendo la retina. Otros ejemplos en los cuales por ahí también puede ser necesario la biopsia retinal es este caso donde este paciente HIV desarrolla una disminución de la agudeza visual profunda del lado izquierdo, se realiza PCR, la PCR da positiva para citomegalovirus, tiene una serología para toxo. Lo cierto es que tras la discusión con los infectólogos que no nos permitían, porque este paciente se internó por otras razones sistémicas, no nos permitían agregar el tratamiento para toxo en ese momento, y producto de los fenómenos de tracción que se fueron generando en este ojo, se decidió entonces ir a buscar una muestra para obtener diagnóstico, y podemos ver la presencia de quistes, pseudoquistes a nivel de la retina. Entonces este paciente tenía una infección mixta por citomegalovirus y toxoplasmosis ocular. Entonces si tenemos una lesión extensa, tenemos que fijarnos, ¿tiene criterios para necrosis retinal aguda? Recordar que los criterios de Holland implican la presencia de múltiples lesiones discretas, blanquecinas, que van creciendo en forma circunferencial, asociado a vitreitis, asociado a uveitis anterior, asociado a vasculitis a predominio arterial y vasculopatía oclusiva. Recordar en el PON que son lesiones donde prácticamente no hay compromiso vascular, se saltean los vasos, no hay nada de vitreitis, producto de la inmunodepresión profunda. Hay que investigar los antecedentes generales. Este paciente realmente tenía un foco séptico previo, está trasplantado, porque son elementos que a lo mejor nos pueden hacer pensar en algún hongo filamentoso, como un aspergillus, que puede dar una retinitis extensa. También las inmunodeficiencias en este caso. Las lesiones mucocutáneas también son orientativas a, sobre todo, la etiología de origen fúngica. Y en cuanto a los trastornos neurológicos y cognitivos, sobre todo sospechando la posibilidad de que estemos frente a un linfoma. ¿Qué vamos a pedir entonces en una retinitis extensa? Y sin lugar a dudas vamos a pedir serología para sífilis, para toxo, para HIV, y al mismo tiempo vamos a pedir una muestra de PCR humor acuoso múltiplex para herpes simple, herpes zóster, CMV y toxo. En aquellos pacientes que tienen un antecedente que podría hacernos sospechar sobre la posibilidad de que se tratara de un hongo, o si vemos la presencia de estas perlas vítreas, estos fluff balls, o estas cadenas de perlas que son indicativas de infección fúngica, entonces tenemos que estudiarlo, fundamentalmente a través de PCR, de hongos universales, y en aquellos pacientes donde se pueda realizar también la realización de una biopsia vítrea con cultivo, examen directo y PCR y antibiograma para buscar fundamentalmente hongos. También el comportamiento atípico son lesiones profundas, en este caso sobre todo investigando la posibilidad de que fuera algo de origen tumoral.
uno va a tomar una biopsia vitrea en ese caso, a través de la vitrectomía, para obtener material para citopatología. Por supuesto, siempre todas estas cosas, cuando uno va a hablar, cuando uno va a tomar una muestra para citopatología, hay que hablar previamente con el patólogo para ver cómo quiere que se le mande la muestra, a los fines de que la pueda procesar correctamente. En algunas circunstancias, la citopatología puede no ser suficiente y debemos recurrir entonces a la biopsia retinal para poder hacer diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que son de mucha morbilidad y uno realiza esto en aquellos casos en donde puede estar en riesgo la vida del paciente o en aquellos casos donde la alteración funcional ya no nos reporte demasiado riesgo-beneficio en cuanto a la obtención del diagnóstico. Y la otra, por supuesto, en el caso sobre todo de sospechar un linfoma, buscar en el sistema nervioso central. Hay que recordar que el linfoma intraocular primario vitreoretinal tiene una alta asociación con compromiso del sistema nervioso central. Un paciente que tenga un linfoma tiene un 80% de posibilidades de tener asociación con compromiso del sistema nervioso central, y es lo que termina matando al paciente. Cuando tenemos compromiso del sistema nervioso central, los pacientes tienen 3 meses de expectativa de vida sin tratamiento. Con respecto al desprendimiento de retina exudativo, tal vez el ejemplo más interesante y característico es el síndrome de Burko-Yagnagi-Arada, que representa tal vez una patología muy frecuente en nuestro medio. De hecho, dentro de la subaitis representa el 10%, y que, bueno, la tenemos que sospechar en aquellos casos de disminución de la agudeza visual, cefalea sobre todo a predominio occipital, con dificultad de la flexión del cuello, con hiperestesia del cuero cabelludo, por la inflamación de los bulbos pilosos, por la presencia de acúfenos, de tinnitus, de alteración de la audición, asociados a este desprendimiento de retina exudativo, que no solamente tiene esta manifestación en el segmento posterior, asociado también a inflamación del disco, sino que tiene una inflamación del segmento anterior. Inicialmente no granulomatosa, pero con el tiempo, pasado un mes del inicio, empiezan a aparecer signos de inflamación granulomatosa, como la presencia de nódulos en el iris o la presencia de precipitados creáticos granulomatosos. En aquellos pacientes que tienen más tiempo de evolución, vamos a encontrar que aparecen alteraciones tegumentarias, como la presencia de vitiligo, poliosis, canicie, y en el fondo de ojo la depigmentación coroidea difusa característica. Otro cuadro que, digamos, tiene algunas similitudes es la oftalmia simpática, donde el antecedente del trauma penetrante o la cirugía previa cumple un papel importante debido a que tienen poca diferencia, sobre todo en el ojo, el ojo no afectado por el trauma, tiene muchas similitudes con el síndrome de Burko-Yagnagi-Arada. Fíjense que hacen desprendimientos exudativos, el patrón angiográfico es muy similar, con presencia de múltiples puntos hiperfluorescentes que difunden y generan una acumulación de colorante subretinal de la misma manera que lo hace el síndrome de Burko-Yagnagi-Arada. Y con el correr del tiempo, es porque esta imagen corresponde a este paciente por lo menos un año después, depigmentan el fondo de ojo de manera muy similar a lo que lo hace un síndrome de Burko-Yagnagi-Arada, y no solamente eso, sino que aparecen también estas múltiples lesiones blanquecinas que corresponden a los nódulos de Allen-Fuchs, que son similares a las atrofias numulares depigmentadas que vemos en el síndrome de Burko-Yagnagi-Arada. Algo que puede parecerse también a un síndrome de Burko-Yagnagi-Arada, pero mucho más infrecuente, es el AMPI, la epiteliopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda, que es una forma de síndrome de puntos blancos, donde se ven múltiples lesiones blanquecinas, o blanco-amarillentas, o grisáceo-amarillentas, que están ubicadas fundamentalmente en polo posterior, ¿sí? Y que pueden generar un desprendimiento de retina exudativo muy similar al que genera el síndrome de Burko-Yagnagi-Arada. Pero uno vean geográficamente que son diferentes las lesiones.
donde uno ve lesiones hipofluorescentes en tiempos tempranos e hiperfluorescentes en tiempos tardíos. Otro cuadro que también al cual hay que prestarle atención es a la escleritis posterior. En este caso, en el contexto de una enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, donde vemos el desprendimiento de retina exudativo, la presencia de papilitis, y podemos ver en la ecografía el signo de la T. Ecográficamente lo que vamos a ver es un área de ecolucidez que es retroescleral y que cuando se continúa con el nervio da este signo característico de la escleritis posterior. Normalmente el paciente que tiene una escleritis posterior puede tener dolor. Hay pacientes donde la ubicación de la escleritis posterior es mucho más atrás que lo habitual. Cuando hay algún compromiso anterior, el paciente suele tener dolor con mayor frecuencia, y de hecho la asociación con escleritis anterior ocurre en 2/3 de los pacientes, pero cuando ocurre en la parte más de atrás puede no tener dolor, aunque la mayoría de las veces, como dijimos, sí lo tiene. Otras lesiones que a veces pueden generar algún fenómeno exudativo son los granulomas. El granuloma, por ejemplo, acá tenemos un granuloma subfoveal con un ligero desprendimiento del neuroepitelio. A veces puede ser mucho más florido, y eso puede darse por sarcoidosis, por ejemplo, pero también puede darse por tuberculosis. Acá tenemos otro ejemplo distinto, donde estamos viendo ya no un granuloma coroideo, sino un absceso subretinal. ¿Por qué? Porque el granuloma coroideo inicial de la tuberculosis, el tuberculoma, puede licuarse, puede finalmente romper la Bruch, y aquí de hecho vemos la dehiscencia de la Bruch, y el material inflamatorio estar directamente en el espacio subretinal, con la presencia de tabiques de fibrina, como podemos ver en esta imagen, característica por el OCT. Hay que tener en cuenta que los desprendimientos de retina exudativo muchas veces no son de origen inflamatorio. Y es muy importante, sobre todo en los casos unilaterales, prestarle mucha atención a qué pasa ecográficamente y en los CT-EDI. En este caso vemos, fíjense, una lesión profunda que borra la trama coroidea, ¿sí?, con un perfil irregular externo. Es lo que los Shields describen como humpy-bumpy, que tiene que ver, humpy-lumpy, y que tiene que ver con las lesiones metastásicas coroideas. Aquí vemos el PET correspondiente a este paciente, con compromiso pulmonar y del vaso. Y también podemos ver que en este punto la ecografía nos aporta datos. Dentro de los desprendimientos exudativos, también hay que considerar que dentro de las causas no inflamatorias, tener que pensar, por ejemplo, en cuadros de central serosa bilateral. ¿Qué es esto? Bueno, piensen, por ejemplo, este paciente tiene una glomerulonefritis aguda, había recibido pulsoterapia con corticoides y luego corticoides orales, y comienza con disminución de la agudeza visual. Y lo que estamos viendo, si se fijan, es la aparición de múltiples desprendimientos del epitelio pigmentario y posteriormente desprendimientos del neuroepitelio. ¿Por qué? Producto de una central serosa secundaria al tratamiento con corticoides, y que suele revertir en la reducción de la dosis y la suspensión del mismo. De manera que es muy importante tener en cuenta si esto se trata de una central serosa secundaria a corticoides o un fenómeno inflamatorio, porque estas situaciones cambian la forma en que vamos a manejar a este paciente. A veces los diagnósticos se vuelven mucho más difíciles, por ejemplo, en lo que se llama la coroidopatía lúpica, que es un trastorno que se da en pacientes con nefritis lúpica, y que a veces hace difícil diferenciar la nefritis lúpica de la retinocoroidopatía central serosa bilateral por corticoides. También hay que tener en cuenta que la hipertensión maligna puede ser un causante de desprendimiento de retina exudativo. La efusión uveal también nos va a ocasionar esto,
en este caso sobre todo en ojos más de tipo nanoftálmicos, en donde el segmento intermedio es mayor y donde la esclera se encuentra con alteraciones del tipo estructural y hay una mayor presión venosa coroidea que genera esa transudación coroidea y subretinal. Otra situación por la cual puede haber desprendimiento de retina exudativo, por ejemplo, es en la enfermedad de Coats. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos lesiones telangiectásicas con material de colesterol subretinal producto de la exudación severa. Y si uno ve desde el punto de vista angiográfico cómo se comporta esto, vamos a ver que hay una depresión capilar importante con la persistencia de algunos pocos capilares dilatados y un rosario de telangiectasias, algunas de tipo saculares, otras más de tipo fusiformes, y que nos dan la pauta de este proceso. A veces pueden confundirnos con algún fenómeno inflamatorio, porque de hecho estos pacientes suelen tener una gran apertura de la barrera hematopoietic y pueden tener vitreitis y uveitis anterior, o células inflamatorias del segmento anterior, y pueden tener edema macular, y pueden tener también esta pigmentación, que es un fenómeno reactivo al depósito de lípidos subretinal, que a veces pueden hacernos confundir con fenómenos de cicatrización, y en realidad ser básicamente este tipo de lesiones. Desprendimiento de retina exudativo puede haber también en casos avanzados de linfoma intraocular primario vitroretinal, como vemos en este caso. También puede haber desprendimiento de retina exudativo en los fenómenos invasivos de la coroides de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Nosotros en el Austral estamos en un hospital donde hay un servicio de hematología muy importante, hay pacientes que vienen constantemente con trastornos oncohematológicos, que se hacen trasplantes de médula ósea, y entonces tenemos la chance muchas veces de ver patología que no es tan común en relación a esto. Y una de las cosas que hemos visto es justamente esta invasión de la coroides con un engrosamiento del espesor coroideo importante en un paciente con leucemia linfoblástica aguda, con engrosamiento del espesor coroideo, con acumulación de líquido subretinal bilateral. Fíjense las imágenes, que se suelen acompañar además también de múltiples puntos hiperfluorescentes en los tiempos tempranos, en los lugares donde se encuentra sobre todo el compromiso de la coriocapilaris por la invasión de estas células, de estos blastos. No es lo más común en cuanto a las formas de invasión a nivel ocular. Lo más común es que invadan infiltrando el nervio óptico, eso es lo más común, y eso es, por ejemplo, lo que ve con más frecuencia por ahí Mariana Virgiris, con quien trabajamos en el hospital. Otra forma de desprendimiento de retina exudativo desde el punto de vista tumoral que uno tiene que tener en cuenta es esta neoplasia, que es el hemangioma coroideo. Tenemos esta forma aislada. Esta paciente me llegó en su momento para discernir si esto se trataba de un granuloma coroideo o no, y uno ve la OCT-EDI que muestra estas aperturas importantes de los vasos, que son características en el hemangioma coroideo cuando uno observa estas imágenes en la OCT-EDI, y en la indocianinografía la presencia de estos vasos. Este paciente además en su momento también se le hizo una ecografía, que es fundamental también para el diagnóstico. No la tengo acá, pero se la hizo el doctor Talevi, que yo sé que está presenciando esta clase, y que es un honor que la presencie, y que se caracteriza justamente por la presencia de un área de hiperecogenicidad cuando se realiza la ecografía. Más la presencia aparte de múltiples puntos en la angiografía de hiperfluorescencia, que terminan difundiendo en tiempo tardío, generando una acumulación de líquido subretinal, con desprendimiento del neuroepitelio, como podemos ver aquí. Fíjense, acá podemos ver en la retinografía el cambio de coloración generada por el hemangioma coroideo en el lugar donde se encuentra el compromiso. El linfoma uveal
puede generar un desprendimiento de retina exudativo. Las imágenes se parecen mucho, por ejemplo, a las de una coroiditis multifocal, cuando uno ve el fondo de ojo. Y en la OCT EDI uno puede ver la presencia de un material prácticamente homogéneo, con pérdida de la trama vascular, con hiperreflectividad de este material, producto del infiltrado de las células neoplásicas. Ecográficamente, este paciente tenía una calcificación a nivel coroideo, que justamente compartimos con el doctor Talevi en su momento. Yo se lo mandé para revisar una ecografía, y eso es un elemento también interesante que aporta justamente a la sospecha de este diagnóstico presuntivo. Bueno, sobre el desprendimiento de retina exudativo, entonces, sin lugar a dudas que la ecografía y la OCT-EDI nos aportan datos útiles para la búsqueda diagnóstica, ya sea por las características de la coroides, por la individualización de lesiones, que nos orientan a pensar en los diferentes diagnósticos diferenciales. Si tenemos cuadros unilaterales, siempre vamos a pensar con mayor frecuencia en neoplasias. La escleritis posterior puede ser bilateral, pero es más comúnmente unilateral. Hay que pensar también, hay que ver el nervio óptico y fijarse si hay un pic de papila o no. En una corioretinopatía central serosa común vamos a tener un fenómeno de desprendimiento del neuroepitelio unilateral, normalmente, si no está asociada a corticoides. Hay que recordar que los granulomas también pueden ser exudativos y dar entonces fenómenos de desprendimiento de retina exudativo, y los abscesos subretinales también. En el caso de la bilateralidad, el síndrome de Bocconi-Grada, el AMPI, la corioretinopatía central serosa secundaria a corticoides, la hipertensión arterial, la nefropatía lúpica, que se asocia a coroidopatía lúpica, el síndrome nefrótico, que se suele dar en aquellos pacientes con diferentes patologías que van desde inflamatorias a degenerativas como la amiloidosis, y que producto de la pérdida de proteínas en el plasma sanguíneo se produce un trasudado con desprendimiento de retina exudativo, la efusión uveal primaria, sobre todo en los casos de ojos con ojos nanoftálmicos. Y bueno, si tenemos dolor, sospechar la posibilidad de que estemos frente a una escleritis posterior. Si no hay inflamación intraocular, pensar en una escleritis posterior, sobre todo si está ausente, hay que pensar en causas de tipo no inflamatorias, como la hipertensión arterial, como la neoplasia. También la nefropatía lúpica puede dar este tipo de compromiso, el síndrome nefrótico y la efusión uveal. Sin lugar a dudas, tenemos que buscar los síntomas relacionados con el síndrome de Bocconi-Grada. Hay cuadro meningio, o sea, tenemos una cefalea a predominio occipital con dificultad en la flexión, tenemos hiperestesia del cuero cabelludo, hay alteraciones auditivas, entonces nos hacen pensar básicamente en un síndrome de Bocconi-Grada. El antecedente de un trauma penetrante en el contexto de un cuadro, una panoveitis con desprendimiento de retina exudativo, nos hace pensar en una oftalmia simpática. La toma de corticoides, fundamentalmente en la corioretinopatía central serosa bilateral. Los antecedentes de enfermedades oncohematológicas, compromiso coroideo, ahí ya tenemos que ver si hay engrosamiento coroideo, porque es un elemento que nos puede orientar a la invasión coroidea por blastos, por ejemplo, en el caso de una leucemia linfoblástica aguda. La presencia de telangiectasias periféricas, que son elementos que nos pueden hacer pensar en la enfermedad de Coates. Otro elemento tal vez importante es el desprendimiento, otra situación importante que tenemos que evaluar es el desprendimiento de retina regmatógeno asociado a uveitis. ¿En qué circunstancias vamos a ver esto? La mayor parte de ellas generalmente asociadas a retinitis, y si hablamos de retinitis hablamos fundamentalmente de fenómenos infecciosos. Lo que estamos viendo acá es un desprendimiento de retina regmatógeno con un agujero en herradura, algo irregular, asociado en este caso a una lesión de retinitis que justo estaba reduciendo su actividad en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Puede pasar por varias razones esto. Puede pasar, por un lado, porque la inflamación produce un cambio importante físico-químico en el vítreo, una sinéresis de rápida evolución,
y por lo tanto un colapso vítreo agudo con la generación entonces de este desprendimiento de retina regmatógeno. A veces las lesiones extensas producen debilidades en la retina, y esto lo vamos a ver sobre todo en la necrosis retinal aguda, en la retinitis por citomegalovirus, por ejemplo, en la necrosis retinal externa progresiva, que son patologías que tienen alta chance de hacer desprendimientos de retina regmatógenos, así como también las lesiones extensas de toxoplasmosis en las lesiones atípicas en pacientes añosos. En estas circunstancias vamos a ver entonces el desprendimiento de retina regmatógeno, y en especial en las lesiones extensas, en los límites entre lo que sería la lesión y la retina sana. Aquí vemos, tras el tratamiento quirúrgico, la resolución del desprendimiento de retina con la realización de láser alrededor de la rotura retinal. Hablando justamente de lesiones extensas, aquí tenemos el caso de una necrosis retinal aguda muy florida. En este caso, fíjense que ha invadido prácticamente toda la retina, incluido el polo posterior, con un desprendimiento de retina regmatógeno inferior, que requirió cirugía. Aquí vemos tras la cirugía cómo el paciente, cómo cambia completamente el ojo. Podemos ver, en este paciente se le realizó, por supuesto, al mismo tiempo aciclovir endovenoso, la realización de foscamete intravítreo, y podemos ver acá los límites periféricos de la lesión, el área de una retinitis también en el polo posterior, que no es algo común en el caso de una necrosis retinal aguda, pero a veces puede darse, y el grito correspondiente a el aceite de silicón, en este caso, y el cerclaje periférico. Otro cuadro que puede parecerse a una uveitis y que esté asociado a un desprendimiento de retina regmatógeno y no ser una uveitis, es el síndrome de Schwarz-Maxwell, donde vamos a tener un desprendimiento de retina regmatógeno asociado a partículas en el segmento anterior, y estas partículas, que son en realidad los segmentos externos de los fotorreceptores, terminan atragantando, por decirlo así, al trabeculado, generando entonces una elevación de la presión ocular, que se resuelve simplemente con el tratamiento quirúrgico de este cuadro. Aquí vemos la citopatología correspondiente a un paciente con síndrome de Schwarz-Maxwell, en el cual la biopsia vitrea y la citopatología muestra la presencia de los tilacoides, de los segmentos externos de los fotorreceptores. Entonces, si yo tengo un desprendimiento de retina regmatógena en el contexto de una uveitis, tengo que pensar en una infección hasta que se muestre lo contrario. Es lo que comúnmente sucede, y generalmente se asocia a una retinitis. ¿Qué retinitis? La necrosis retinal aguda, el PON, la toxoplasmosis, sobre todo las lesiones atípicas grandes, pueden dar este tipo de lesiones, el CMV lo puede dar, la sífilis extensa, con lesiones de retinitis extensa, también puede dar desprendimiento de retina regmatógeno. La toxocariasis por un mecanismo distinto, un granuloma que se contrae, y al contraerse tironea de la retina y en algún punto puede hacer un agujero y producir un desprendimiento de retina regmatógeno, más allá del desprendimiento traccional que suele ocasionar. La parsplanitis por contracción del banco de nieve a veces puede provocar desprendimientos de retina regmatógenos inferiores, y por supuesto, un cuadro en un ojo blanco con células en cámara anterior, hipertensión ocular y desprendimiento de retina regmatógeno nos hace pensar en un síndrome de Schwarz-Maxwell. Vasculopatías oclusivas con inflamación. Lo primero que se nos viene a la cabeza fundamentalmente es la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet es la enfermedad oclusiva vascular inflamatoria por excelencia. Más allá de su vasculitis oclusiva, tiene un estado procoagulante y suele ocasionar oclusiones de ramas venosas, como vemos acá. Acá vemos una oclusión de rama venosa temporal inferior, bien severa, con compromiso isquémico del polo posterior, y de hecho un vaso comunicante temporal al polo posterior. Vemos acá la presencia de hipopión, que en algunos pacientes puede darse, y la presencia también en estos pacientes de inflamación vascular, tinción de la pared, difusión paravascular de colorante, edema retinal y edema macular.
Otro cuadro que también puede dar vasculitis oclusiva es el lupus eritematoso sistémico. Lo más común es que el lupus provoque más microangiopatía y veamos múltiples exudados algodonosos. Pero el lupus puede ocasionar lesiones oclusivas isquémicas con neovascularización retinal, como vemos en este paciente. La enfermedad de Eales, ocasionada por hipersensibilidad a la tuberculosis, a los antígenos de la tuberculosis, puede dar una vasculopatía oclusiva periférica con hemorragias vítreas a repetición. El síndrome antifosfolípido, en este caso vemos un cuadro de síndrome antifosfolípido catastrófico, donde se puede observar la presencia de una oclusión arterial con un área extensa de isquemia, que corresponde al área de irrigación. Es algo que también puede observarse ocasionalmente. Esto es algo más infrecuente, pero es una de las etiologías que uno tiene que tener en la cabeza también en el contexto de un cuadro oclusivo vascular. También es importante investigar el compromiso neurológico, y si lo hay, hacer una investigación con el neurólogo, ya que en algunas circunstancias la esclerosis múltiple puede ser un causante también de vasculopatía oclusiva. Lo más común es que la esclerosis múltiple provoque una uveitis intermedia y una vasculitis con periflebitis segmentarias periféricas de tipo no oclusivas, pero en algunas circunstancias puede dar una vasculitis oclusiva. Otro cuadro importante también que puede asociarse a foco neurológico, hipoacusia y también vasculitis oclusiva es el síndrome de Susac, que en algunas circunstancias, cuando tenemos estos síntomas, también tenemos que ir a investigar. La granulomatosis con poliangeitis también puede dar cuadros oclusivos vasculares, como en este caso. También la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, o antes llamado síndrome de Church-Strauss, que se suele asociar con historia de asma, polineuropatía, eosinofilia importante a nivel del recuento globular sanguíneo. Es una causa también de vasculopatía oclusiva, como podemos ver en este cuadro, donde se ve un área de isquemia en la mitad inferior del polo posterior del lado derecho. El IRBAN, que es básicamente el acrónimo de una vasculitis retinal idiopática asociada a macroaneurismas que están ubicados en el territorio arterial, asociados a neuroretinitis, donde uno ve fundamentalmente unos macroneurismas que están en el trayecto de los vasos arteriales, como si fueran nudos atados a un hilo, y también observables también en el área correspondiente a las bifurcaciones, y que suele tener una isquemia periférica importante, que requiere entonces tratamiento con panfotocoagulación y antiangiogénicos. Las vasculopatías oclusivas y con inflamación también pueden estar asociadas a fenómenos infecciosos, sobre todo pensar en estas circunstancias en el contexto de una retinitis. La necrosis retinal aguda se asocia a vasculopatía oclusiva. También puede haber oclusiones vasculares en las lesiones de retinitis por toxo que estén yuxtapapilares, debido a que comprometen los vasos que salen de la papila y generan entonces áreas donde se ocluya una vena o se ocluya, por ejemplo, una arteria. Entonces, en relación a esta situación de trastornos vasoclusivos con inflamación, siempre hay que preguntar por aftas orales, úlceras genitales, lesiones cutáneas, enfermedad de Behçet. Es importante investigar las vasculitis sistémicas, la granulomatosis con poliangeitis, que es la ex enfermedad de Wegener, sinusitis crónica, lesiones a nivel pulmonar, ver el compromiso renal. Lo mismo pasa con los cuadros eosinofílicos, donde la historia de asma tiene importancia. ¿Hola? Sí. Las colagenopatías, lupus eritematoso sistémico, es un causante habitual de trastornos oclusivos, el síndrome antifosfolípido, sin lugar a dudas. En aquellos pacientes que tengan trastornos neurológicos, el síndrome de Susac,
la esclerosis múltiple. En el caso, sobre todo, de la hipoacusia también puede ser generada por ambos. Siempre investigar la posibilidad de que la tuberculosis pueda ser el causante de una vasculitis oclusiva, porque debido a los fenómenos de hipersensibilidad a los antígenos de la tuberculosis puede darse un fenómeno de tipo GILS, con vasculitis oclusiva periférica y hemorragias vítreas a repetición. Ver si hay manchas blancas en la retina que nos estén indicando algún fenómeno infeccioso, ya sea toxoplasmosis, retinitis necrotizante herpética, sífilis o cat scratch. Fenómenos oclusivos, propiamente dicho, con menos fenómenos inflamatorios, los puede dar, por ejemplo, la arteritis de células gigantes a nivel ocular, donde puede haber oclusión de la arteria central de la retina, por ejemplo. Hay macroneurismas, neuroretinitis, eso es un indicativo de un IRBAN en el contexto de una isquemia periférica. Investigar la presión arterial, hay hipertensión arterial, hay una presión diferencial en ambos miembros superiores, sobre todo en cuadros donde uno ve una isquemia importante, en una mujer joven, la posibilidad de un Takayasu. Esto es raro, pero es importante tenerlo en la cabeza, si uno no tiene en cuenta estos diagnósticos, se los pierde. Nunca olvidarse, por supuesto, en el contexto vasoclusivo de la sarcoidosis, que si bien es infrecuente como causa de fenómeno inflamatorio vascular oclusivo, en algunas circunstancias puede ocasionarlo. Acá nos mezclamos un poquito más con neurooftalmo, pero en realidad estamos viéndolo desde el punto de vista inflamatorio propiamente. Tenemos qué alteraciones agudas del campo visual vamos a tener en el contexto de un cuadro inflamatorio. Una neuroretinitis, podemos tener entonces un desprendimiento del neuroepitelio, como vemos acá, con la presencia de exudados lipídicos que se localizan, aquí vemos como material hiperreflectivo a nivel de la plexiforme externa. Cuando tenemos aparte este edema del disco, no es raro la aparición de una retinosquisis a nivel de la plexiforme externa en el área peripapilar. Alteraciones de tipo fotopsias con escotomas centrales pueden verse, por ejemplo, en el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, donde vemos apenas visibles estos puntos blanquecinos de 100-200 micras, acompañado además de una granularidad en la mácula, que se ve como un material amarillento, como múltiples puntitos amarillentos localizados en el área foveal. Y a nivel de la OCT uno puede ver cómo se observa esta disrupción de la zona elipsoide y de la zona de interdigitación, acompañada de un área de hiperreflectividad en patrón endomo en el área subfoveal. El AMPI, la epitelopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda, que da fundamentalmente una inflamación de la red capilar de la coroides, de la coriocapilaris, generando múltiples áreas de isquemia con daño en la retina externa, en donde vemos estas múltiples manchas blanquecinas y que se acompañan fundamentalmente también de lo mismo, de fotopsias y alteración de la visión central, fundamentalmente. Otra patología que da alteración de la visión central, de los puntos blancos, sin lugar a dudas también es la coroiditis serpiginosa, que, digamos, no tiene un cuadro, digamos, tan simétrico como el que se ve en el AMPI, o unilateral como se ve en el MUTS. Pero acá, si bien tenemos un cuadro bilateral, suele ser muy asimétrico, y puede ser que comience en un ojo y mucho tiempo después, meses o años, continúe en el otro. A veces tenemos cuadros en donde no podemos ver la alteración, lo que está causando la alteración del campo visual, y tenemos que recurrir a la autofluorescencia. En este caso, con un agrandamiento de la mancha ciega y el paciente notando un escotoma a nivel temporal, donde uno puede determinar este borde hiperautofluorescente característico de lo que se llama la retinopatía externa oculta zonal aguda, y que puede ser un causante de un agrandamiento de la mancha ciega. Otra lesión escotomatosa central es esta que vemos acá. En un paciente de 70 años uno piensa nuevamente
en una membrana neovascular coroidea. Pero si nos fijamos bien qué sucede en los CT, en realidad tenemos un área de retinitis. Y lo que estamos viendo acá entonces es una lesión de toxoplasmosis ocular a nivel foveal, con un escotoma central provocado por justo el compromiso del área foveal. Otras lesiones también de retinitis que pueden comprometer el área foveal, el citomegalovirus, la sífilis. Este caso lo compartimos en su momento con la doctora María de Virgilis, que es una neuritis óptica que corresponde a una paciente con sífilis, y donde podemos ver el escotoma arcuato temporal inferior en el ojo derecho, con una leve inflamación del segmento anterior. Y si uno se fija, entonces, se observa un borramiento de los bordes en la papila de dicho ojo. Tras el tratamiento, producto de que la sífilis suele dejar secuelas, vemos la persistencia de este escotoma, y si nos fijamos, el edema de fibra que se veía en la OCT de capa de fibras del lado derecho se transforma en una atrofia, en un adelgazamiento de la capa de fibras, un par de meses después de realizada la antibioticoterapia. Tenemos también este cuadro, fíjense otras causas por las cuales puede haber alteraciones del campo visual. Tenemos esta paciente que tenía dolor y pérdida de agudeza visual de un mes de evolución, que había llegado con digamos, una descripción de papilitis severa, edema macular, hemorragia vítrea y vasculitis retinal, todo lo serológico infeccioso negativo, sin signos de inflamación sistémica, y que tenía una disminución de la agudeza visual de su ojo derecho de 20-160, y podemos observar la presencia de un escotoma inferotemporal que compromete la fijación. La presión era normal, y al fondo de ojo nos encontramos con esta tremenda lesión blanquecina que no nos permite ver el nervio óptico que lo envuelve, y que además, si se fijan bien, tiene un desprendimiento del neuroepitelio asociado con depósito de lípidos a ese nivel. La autofluorescencia nos muestra también la alteración epitelio-pigmentario generada justamente por este fenómeno exudativo que tenía el paciente. La angiografía nos muestra capilares dilatados a la altura de lo que sería el nervio óptico, y una gran hiperfluorescencia en tiempos tardíos, que además se acompaña de una vasculitis retinal con difusión paravascular de colorante. Y vemos entonces en la OCT esta imagen hiperreflectiva, de aspecto nodular, que corresponde a un granuloma del disco óptico en dicho ojo, que nos hace pensar fundamentalmente en tuberculosis y en sarcoidosis como potenciales diagnósticos diferenciales. Básicamente los resultados fueron normales, lo que aparecieron son algunas imágenes inespecíficas a nivel pulmonar, pero está claro que se descartó todo lo infeccioso, con lo cual se realizó tratamiento con corticoides orales, y podemos ver cómo ese granuloma, característicamente lo que sucede habitualmente en las lesiones de tipo sarcoidóticas, se derrite, desapareciendo completamente y dejando el nervio óptico visible nuevamente con una mejoría de la agudeza visual. Aunque con cierto daño de la retina externa, por eso la agudeza visual es bastante buena, aunque no perfecta. Entonces, hay que pensar en neuritis óptica, sin lugar a dudas. Hay que pensar sobre todo en las lesiones relacionadas con los puntos blancos, y en el cuadro gripal previo, siempre preguntar en esa posibilidad, porque generalmente los cuadros reactivos con las neuroretinitis, como el AMPI o como el MUTS, puede tener 2 semanas previamente la presencia de un cuadro símil gripal, que es un elemento que es orientativo. Mancha blanca en la retina, pensar siempre en una infección, en una retinitis, toxo, CMV, sífilis. Si yo tengo un cuadro que, digamos, corresponde a un escotoma central, fotopsias, no dejar de revisar con detalle el fondo de ojo, porque muchas veces estos cuadros tienen estas manchitas sutiles, como sucede en el MUTS, como sucede en el AMPI, en forma bilateral. El MUTS es un cuadro unilateral que se da principalmente en mujeres. El AMPI es un cuadro bilateral, simétrico, que se da tanto en mujeres como hombres por igual.
La coroiditis serpiginosa también es bilateral, pero tiene diferencias en cuanto a la manifestación en un ojo y otro, y se da predominantemente en varones. También hay que pensar en la posibilidad, sobre todo en el contexto de un agrandamiento de la mancha ciega, de hacer una autofluorescencia de filtro azul. No olvidarse en un escotoma central, por supuesto, de fijarse si no estamos frente a una neovascularización coroidea, de la cual vamos a hablar un poquito posteriormente. Y por supuesto, esto ya nos excede, esto va, si hay alteraciones asociadas a la vía óptica, va para la doctora Mariana de Virgíniez. Nunca dejar de investigar sífilis, tuberculosis y sarcoidosis en estos pacientes. Neovascularización coroidea, siempre pensar que cualquier proceso inflamatorio de la coroides, que va desde una retinocoroidopatía emperdigonada a las alteraciones por el síndrome de puntos blancos, tanto un MIUS como un AMPI como una serpiginosa, son capaces de ocasionar neovascularización coroidea. Así que si uno ve una membrana neovascular coroidea y de repente no encuentra algo característico, fijarse con más detalle en el fondo de ojo, porque muchas veces uno termina encontrando algún foquito de coroiditis o las lesiones características que a veces son orientativas para hacer pensar de cuál es el origen de esa membrana neovascular coroidea, que muchas veces termina caracterizándose como idiopática. Acá estamos viendo una membrana neovascular coroidea en el contexto de un paciente con un síndrome de Burko-Schneider-Arada, donde se puede observar esta atrofia retinocoroidea difusa en el contexto de un paciente de larga data de evolución de la enfermedad, donde el daño coroideo ya es intenso. Le hice la digitopresión y pareciera estar normotenso, igual que el otro. La neovascularización coroidea también la podemos ver, como dijimos, en la coroiditis multifocal con panuveitis. Esto ocurre en 1/3 de los casos. Es importante tener en cuenta esta etiología. Es fundamental entonces en la neovascularización coroidea pensar en los fenómenos inflamatorios de la coroides. También hay fenómenos infecciosos retinocoroideos, como la toxoplasmosis, que pueden dar lesiones que comprometan la membrana de Bruch y la coroides, también pueden dar neovascularización coroidea. Doc, entonces, en el contexto de una voy a silenciarlo un segundo y vuelvo a activar su micrófono. No, no se lo escucha. A ver ahí. No. Ahí está, ahí sí. Ahí sí, listo. Perfecto. Bueno, ya finalizando entonces, la neovascularización coroidea, si uno ve entonces la presencia de un escotoma, metamorfopsias a nivel central, es importante en el contexto de una neovascularización coroidea, investigar la posibilidad de que estemos frente a una enfermedad de coroiditis, con inflamación de la coroides, porque son las que terminan generando fundamentalmente este tipo de fenómenos neovasculares a punto de partida de fenómenos inflamatorios. Entonces, ¿cuáles dan con frecuencia? La coroiditis puntata interna, que es una patología infrecuente, pero que altamente se asocia a neovascularización coroidea. La coroiditis multifocal con panuveitis, el síndrome de Burko-Schneider-Arada, la oftalmía simpática, la coroiditis serpiginosa, la retinocoroidopatía emperdigonada, una fracción pequeña de ellas puede generar neovascularización coroidea. El síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes y el AMPI son causantes también de neovascularización coroidea. También es importante fijarse si adyacente a la membrana no hay una cicatriz retinocoroidea de toxo que pudiera orientarnos a pensar en la etiología de esa membrana. Por último, entonces, como conclusión un poco de todo, es muy importante tener en cuenta que hay múltiples manifestaciones oculares asociadas a inflamación agudas, que uno puede ver en la guardia y que pueden tener diversas etiologías, que es muy importante prestarle atención a los signos que observamos a nivel ocular y a nivel sistémico, cuáles son los síntomas que ese paciente tiene, cuáles son los antecedentes. Hay que interrogar adecuadamente a estos pacientes para poder
llegar adecuadamente a su diagnóstico y, por tanto, un manejo acertado. Quedo entonces en espera de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta o algo. Bueno, ahí le digo, Doc, hay un par de preguntas. Bueno, primero me preguntaron si ha tenido experiencia con desprendimiento seroso central bilateral en pacientes con antecedentes de consumo de inhibidores de fosfodiesterasa 5. No, la verdad es que nunca me pasó, nunca vi hasta ahora, pero bueno, sí, es una posibilidad, pero nunca he visto. Digamos, fundamentalmente, la mayor parte de las descripciones son con corticoides, aunque, por ejemplo, también, de hecho, por ejemplo, las mujeres embarazadas, también producto de la producción de esteroides mayor a nivel de la placenta, pueden tener cuadros durante el embarazo de central serosa que se les van cuando tienen el parto. Eso sí he visto, por ejemplo, cuadros de ese estilo, por ejemplo. Bueno, y después preguntaron... Sí. Hola. Sí. Soy Guillermo Talevi. Le di micrófono al doctor Talevi para que lo salude. ¿Qué tal, Ariel? Como siempre, buenísimo lo tuyo. Muchas gracias, Guille. Para mí es un honor que estés acá. No, cuando supe que estabas, no quería perderme tu exposición. Yo quería, si se puede, perdón que me metí así, pero no sé cómo, no conozco bien este sistema y no sabía cómo pedir la palabra. O sea, así de macho me metí a hablar, pero bueno, no tenía otra forma. No, sin problemas. Yo quería, con lo que, acerca de la ecografía, yo una vez tuve un paciente que tenía un granuloma por TBC, un pibe de 20 años, me lo mandaron con el diagnóstico de melanoma y estaban convencidos de nuclearlo. Yo, cuando le hice la ecografía, ese granuloma, que después se confirmó que era un granuloma, pero en el informe puse que no era un melanoma. Yo ni sabía que tenía tuberculosis, pero el diagnóstico fue porque ese granuloma... Es correcto. Existe ese, o sea, de hecho, hay un lindo reporte de eso en la Survey de hace ya algunos cuantos años, hace unos 15 años, donde muestra justamente este diagnóstico diferencial entre melanoma y tuberculomas. O sea, es algo que perfectamente puede plantearse y siempre es importante en el contexto de una lesión tumoral ver ecográficamente qué está sucediendo. Eso sin lugar a dudas. Claro, el caso es que yo les puse que no era un melanoma, que no sabía qué era, pero que no era un melanoma, que no lo nuclearan. Bueno, finalmente con el tratamiento apropiado se le fue el melanoma, pero medía como 10 milímetros de alto. O sea, no es que... No era así, no era una cosa chiquita. Sí, tenía como 10 milímetros de alto. Y claro, dentro de ese tuberculoma tenía necrosis gaseosa, con lo cual el patrón ecográfico era una lesión sólida, era esférica casi, no tenía ni forma de domo ni forma de hongo, pero adentro tenía una reflectividad media y ecográficamente era perfectamente homogéneo. O sea, además no tenía ni un movimiento vascular espontáneo, no tenía excavación coroidea, no tenía nada del melanoma, ¿no? Bueno, quería decir eso. No, es espectacular. Es un súper aporte, muy bueno. No sé si puedo hablar algo más. Sí, adelante. Por supuesto. Bueno, después con respecto a los linfomas, es un diagnóstico ecográfico que siempre hay que tener presente cuando encontramos un engrosamiento coroideo, ya sea difuso o a veces generalizado, y es importante
digamos, ponerlo en el informe como diagnóstico diferencial para ser confirmado, debido a la asociación, obviamente, con linfomas cerebrales, ¿no? En realidad, el uveal tiene más, o sea, porque es muy importante diferenciar lo que es primario vitroretinal de uveal, porque, digamos, si bien, digamos, hay alguna pequeña intersección, habitualmente los primarios vitroretinales son los que suelen tener el compromiso a nivel del sistema nervioso central. Los uveales en general se asocian más con patología sistémica. Sí. Puede ser que sean producto, por ejemplo, o sea, puede suceder, o que encontremos a nivel uveal un compromiso secundario de un linfoma sistémico, o a veces puede pasar, mucho más raramente, porque el linfoma uveal es una patología que maligniza poco, o sea, que se expande poco en general, puede ir fundamentalmente a nivel sistémico. De todos modos, hay algunos entrecruces y puede pasar que un linfoma primario vitroretinal, de hecho sucede en 5% de los casos, puede tener un compromiso sistémico y puede pasar lo contrario, que un linfoma sistémico, que también puede comprometer la uvea, termine comprometiendo el espacio vitroretinal. Digamos, esas intersecciones ocurren, pero comúnmente lo que sucede es la separación entre ambos tipos de patrones, por decirlo así. Sí, fue interesante el hecho de... Esa OCT corresponde a un paciente que vos le hiciste una ecografía y le habéis encontrado una calcificación coroidea, y estuve revisando, la verdad que te aseguro que revisé el tema con la presencia de lesiones calcificadas a ese nivel, muchísimo. Lo que encontré básicamente es justamente que el linfoma uveal puede ocasionar esto. Si bien, digamos, habitualmente la mayor parte de las calcificaciones esclerocoroideas se ven a alteraciones del metabolismo de la paratiroides y alteraciones renales, son las que principalmente ocasionan ese tipo de lesiones y que dan como una especie de patrón como montañoso, por decirlo así, porque forma como picos, por decirlo de esa manera. Pero en los patrones de infiltración a nivel uveal, a veces puede haber material calcificado en los pacientes con linfoma uveal. Pues y bueno, esta paciente resolvió muy bien. Sí, perdón. Bueno, no, que hace 5 años más o menos tuve una médica del Hospital Pirobano que me la derivaron y tenía como 15 calcificaciones en cada ojo. Sí. Calcificaciones, la verdad no podía, algunas eran tan grandes que no podía diferenciar si eran esclerales o coroides. Y finalmente lo que tenía eran, tenía un desequilibrio, yo ahora no me acuerdo, de la paratiroides, y tenía el ojo lleno de calcificaciones, me la derivaron, digamos, por eso, porque se veían con el Skepens, es muy común. Bueno. Es muy interesante, si uno las ve como, o sea, cuando son muy notorias aparece como sobrelevado, porque levanta la coroides y levanta la retina. Entonces uno ve como si hubiera una especie de masa ahí abajo, y ve en algunos puntos protruyendo el material blanco calcificado que da la pauta de ese material. Y esto hay ciertos síndromes de daño tubular a nivel renal que son los que principalmente se asocian a este tipo de trastornos. El síndrome de Bartter, estaba tratando de recordar cuál uno de ellos. El síndrome de Bartter es uno de los causantes habitualmente de este tipo de calcificación. Y después quería agregar algo porque es una paciente que tuve con un lupus, y la vasculopatía que produce el lupus y los corticoides van asociados también a vasculopatías cerebrales, vasculitis cerebral, y los pacientes terminan haciendo el corticoides en dosis extremas, per se produce un síndrome depresivo. Y está bien, el lupus se cura, pero el paciente queda con ese síndrome depresivo, con vasculitis. Y los corticoides son siempre un problema. Eso por los corticoides. Entonces, bajándole el corticoide se le mejora la depresión, y si uno le encuentra la dosis justa, se le va la depresión y se le va el lupus. Sí, en estos casos, cuando tenés un compromiso de esas características, hay que pensar ya
no solo en la administración de corticoides, sino en la administración de inmunosupresión realmente muy fuerte. Generalmente, cuando tenés un paciente de esas características, tenés que pensar en usar agentes alquilantes, potencialmente algún agente biológico del tipo de los anti-CD20, algo realmente que provoque un cambio importante. Este paciente que te estoy hablando, Sí. Hace muchos años, esto fue hace unos 30 años que pasó eso. Sí. Y el tema de los inmunosupresores no estaba tan, no había lo que hay ahora y no se manejaban tan bien hace 30 años. Sí. Sí. Así Sí, que bueno. no, eso es un aporte interesante, porque yo no lo había dicho, y es cierto, cuando hay compromiso de los vasos principales, arteriales sobre todo, en el lupus, es muy probable que ese paciente tenga compromiso del sistema nervioso central. Así que es muy importante Correcto. tener eso en cuenta, es así. Así como la nefropatía lúpica se asocia a la coriidopatía lúpica, cuando hay compromiso de los vasos principales de la retina en el contexto de un lupus, hay que investigar compromiso del sistema nervioso central. Son conceptos de importancia. Espectacular, Guille. Gracias por tu aporte, realmente. Hola. Sí. Hola, ¿te escuchamos? Sí. No, que me había sonado el teléfono, no sé cómo hacer con esto para que no me suene el teléfono. No lo manejo bien. No hay problema. No hay problema. Esto La de verdad la pandemia ¿Cómo andás, Ariel? Bien, ¿qué tal, Mauricio? Esto de la Un pandemia me saludo. hizo incursionar. Espectacular la clase, increíble como siempre, Ariel. Te Muchísimas quería consultar algo así como quizás un poco más concreto de un caso. Sí, Por ¿cómo ejemplo, no? a ver si te orienta a pensar en algo. El otro día vimos una paciente joven de menos de 40 años, 37, ponele, oclusión mixta, vasos de retina y de arteria en un ojo, ¿no? Era oclusión venosa central, pero se veía una rama arterial como un vaso de sangre blanco, nasal superior era arterial. Y la retina ya sin edema, gracias al antiangiogénico, atrófica por las oclusiones. Y ella tenía hematuria tenía enfermedad renal con hipertensión arterial y hematuria, pero no encontraron una causa. Digamos, hasta ahora se sabe si es una glomerulonefritis, si tiene, digamos, por ejemplo, ¿tiene cilindro de glóbulos rojos? Mira, no sé exactamente la parte renal, pero yo lo que quería preguntarte es qué causas por lo menos tendría que tener en cuenta o pensar. Mira, tenés que buscar patología que tenga impacto a nivel del sistema nervioso, a nivel del riñón. A nivel del riñón tenés que pensar como patologías el lupus, sin lugar a dudas. Tenés que pensar también en la granulomatosis con poliangeitis, como otra posibilidad, es otro lugar donde impacta en el riñón. Digamos, como patologías principales serían esas. Igual cualquier ANCA positiva perfectamente te puede dar algún tipo de compromiso, así que en este aspecto hay que investigar eso. Y después, pensando en alguna otra más, son las principales en realidad, Okay. digamos, pues son las que más impacto vas a tener. Y después tenés, por ejemplo, bueno, es que también está dentro del grupo de las ANCA, pero con anticuerpos perinucleares, digamos, lo que sería el pan microvascular, digamos, la alteración microvascular ANCA positiva, también puede dar este tipo de compromiso. Todas estas enfermedades uno las investigaría junto con el reumatólogo con laboratorio. Claro, eso ya entra más en el terreno de lo multidisciplinario. Es muy importante en ese caso, digamos, mandar al reumatólogo, primeramente el hecho, bueno, ya el tema del compromiso renal es algo que él mismo ya lo va. Pero el tema de nuestro aporte acá sería el hecho de que haya fenómenos vasculares oclusivos que pueden ser o de origen inflamatorio o protrombóticos. Así que es otro elemento también importante, que yo, digamos. Pensando, estas causas que me dijiste eran inflamatorias. Correcto, Pensando digamos, en también algo podrías incluir protrombótico,
¿Qué tendrías en cuenta? Y protrombótico tendría que tener en cuenta fundamentalmente al síndrome antifosfolípido. Y después, en realidad, qué sé yo, ¿qué edad tiene? Ya me habéis dicho 37 años, 37 Sí. años me habéis dicho. 37 años. Y también, bueno, qué sé yo, hoy está bastante grande para una homocistinemia, está bastante grande para trastornos habitualmente de tipo hereditarios para estas cosas. Realmente uno piensa ya en un adulto medio en trastornos más de orden adquirido, por eso en especial en esas patologías. También, Buenísimo. bueno, qué sé yo, pero sí, bueno, son las que principalmente. Ya me dijiste un También, montón ¿sabes qué? igual. Fenómenos de hiperviscosidad también es otra posibilidad también. Si tenés trastornos renales Ajá. y oclusiones vasculares, investigar eso, ver si no tiene ningún tipo de trastorno de gamapatías monoclonales. Viste que a veces hay oclusiones venosas en pacientes jóvenes, no es lo Sí. más frecuente, pero cada tanto llega uno. Y muchas veces lo que pasa, uno lo manda al hematólogo y no tiene nada. Es Bueno, algo... y la otra cosa también, perdón que me olvidé, también siempre pensar en BSET. El BSET es raro que comprometa el riñón, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, digamos, nunca dejar de interrogar por lo que es úlceras orales, sí. orales, genitales. Muchas gracias, Perdón, Ariel. No, Ariel, sí. a los organizadores, voy a salir porque a las 11 me habían pedido los residentes de Santa Lucía una charla sobre ecografía. Así que bueno, quería agradecerles y bueno, saludos para todos. Saludos, No, Guille. gracias a vos, gracias por estar. Chao, Ariel. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, Doc, le hago la última pregunta al chat y después nosotros seguimos con Neuro. Bien. Habían preguntado si en un paciente inmunocompetente con queratitis herpética, si tenía chances de tener una necrosis retinal aguda en sus episodios de recidivas. O sea, la pregunta creo que va indicada, ¿hay que controlar el fondo de ojos sabiendo que recidiva un herpes corneal, por ejemplo? No. O sea, a ver, es muy raro que eso suceda, rarísimo. En realidad, normalmente, porque además corresponden a diferentes tipos de respuesta inmune. En general no hace necrosis retinal aguda el que quiere, sino el que puede. Tiene que tener una inmunidad en especial para hacer la necrosis retinal aguda. Y en general, ¿Cómo? Son inmunocompetentes los que hacen necrosis retinal. Los pacientes que hacen necrosis retinal aguda suelen ser inmunocompetentes, pero tienen alteraciones en especial, digamos, tienen algunas alteraciones de la inmunidad, que si bien no los vuelve fuera de la inmunocompetencia, no es completamente normal. Y eso está estudiado. Hay una diferente relación entre los antígenos del virus y el sistema inmune de las personas de la necrosis retinal aguda. Eso fue estudiado por un trabajo japonés de apellido Kesuka, que es, por lo menos que recuerdo, digamos. Y lo que demuestra es eso, que los pacientes con necrosis retinal aguda tienen un comportamiento distinto frente a los antígenos del virus que los pacientes que no la desarrollan, que tienen trastorno del segmento anterior. Bien, Y o sea, aparentemente tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de lo que se llama la inmunodesviación asociada a la cámara anterior. Así que... Y un paciente, por ejemplo, lo vemos en guardia con un herpes, una dendrita en córnea. A ver, siempre hay que hacer el fondo de ojo, siempre, a cualquier paciente. Si uno tiene un cuadro que parece ser una queratoveitis herpética, igualmente el fondo de ojo hay que vérselo, porque a veces puede ser que además del cuadro hipertensivo y granulomatoso que teníamos en el segmento anterior, ese paciente atrás tenga un compromiso retinal por una retinitis necrotizante herpética. Ahora, si ese paciente tuvo una uveitis herpética, que después, anterior me refiero, después desarrolla una necrosis retinal aguda, y es raro, es raro. Muy, muy raro. Bien. Bueno, Doc, muchas gracias. No hay más preguntas. Estuvo excelente todo como siempre. Así que, bueno, mil gracias.
Ahí No, están gracias a todos. ustedes. Ana Domínguez diciendo gracias, está el doctor Pellegrino, bueno, está Levi que se fue, Bueno, etc. muchas gracias. Bueno, Gracias a doctor, muchas ustedes. gracias a todos. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Chao, hasta luego.